Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Mis amigas y amigos, nuestro comentario de hoy yo lo he titulado "De la mitad del mundo a la ciudad corazón". Y yo lo comienzo diciendo lo siguiente. El sábado en la noche concluyó uno de los últimos eventos culturales de los últimos 5 años celebrados en esta región, al concluir Voces en Vuelo sobre Melopea del Riachuelo, en un apartado paraje de la provincia de Santiago Rodríguez, llamado La Tierrita o La Jima, cariñosamente La Tierrita le dicen. Fue un festival poético con la participación de amigos ecuatorianos provenientes de la culta población de Ambato y la integración de campesinos de allí, reunidos en amplia y bella enramada, donde se dieron cita, y mientras muchos de ellos recitaban su poema de alto contenido social o amoroso, una multitud de oyentes aplaudía hasta rabiar. Todos eran campesinos. Allí, el ex contraalmirante de la Armada de Ecuador, Lenin Sánchez, leía su poema dedicado a las hermanas Mirabal, que hizo levantar de los asientos al público. La poesía o la poetisa Amparito Pico desgranaba hermosos versos cuando cantaba con voz varonil Jorge Sánchez canciones ecuatorianas con sabor a pueblo, y se aplaudía a la poetisa azuana Olga Lara o a este servidor cuando leyó de Carmen Natalia Bonilla Atiles Canto al Soldado Inminente. Esa noche, la Tierrita se vistió con el más vistoso traje poético a orillas del arroyo Caño, hoy un riachuelo seco que años atrás todavía se atrevía a hacer correr sus cristalinas aguas. Jornadas de paseo para muchos de los amigos de Ecuador que viven a orillas del Pacífico para conocer o bañarse en aguas del Océano Atlántico, que lucía desgranando rizadas olas, ir a entrevistas donde solo se habló de cultura en la radio de Sabaneta, y mientras el minibús transitaba por la vereda que llevaba a la Tierrita, los ecuatorianos no vacilaban en alabar un sol mortecino que tenía el paisaje con pisadas de fuego. Los amigos que viven en la mitad del mundo deseaban conocer a este peñón en medio del inquieto mar Caribe, la tierra de las hermanas Mirabal y Camaño, y no se cansaban de alabar la acogida de que fueron objeto. Ya entrada la noche, una noche en que podíamos contar las estrellas porque allí no existía el impedimento de la luz pueblerina, los jóvenes que cada año le dan vida a Voces en Vuelo sobre la Melopea del Riachuelo nos invitaron a saborear un sancocho, un rico sancocho que fue degustado por el grupo de ecuatorianos con deleite. Y allí se improvisó entonces un teteo, pero un teteo cultural, cuando Olga Lara agarró la guitarra y empezó a declamar con su hermosa voz viejas canciones que eran coreadas, y el chispeo de una fogata que rompió y disipó las sombras de la noche, donde las lechuzas y los cocuyos callaron como si estuviesen asombrados. Ya antes, en la 37, por las tablas de la Benito Monción, se había producido el primer encuentro poético, donde un joven de Ecuador que allí vive con su familia dominicana alegró la concurrencia con una canción extraída del folclore ancestral ecuatoriano. Se escucharon versos en la voz de Cerda, en la voz de Rafael P. Rodríguez y otros que también le dieron lustre a una noche encantadora. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna.
Decía que el estado de Utah se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en exigir a las empresas de redes sociales que obtengan el consentimiento de los padres para que los niños y adolescentes utilicen sus aplicaciones. También deberán verificar que los usuarios tienen al menos 18 años. El gobernador republicano del estado, Spencer Cox, dijo que firmó 2 nuevas leyes al respecto para proteger a los jóvenes del estado. Las normativas dan a los padres pleno acceso a las cuentas en línea de sus hijos, incluidas las publicaciones y los mensajes privados. Estas medidas llegan en medio de una creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los niños. En virtud de la legislación, las empresas de redes sociales ya no podrán recopilar los datos de los niños ni dirigirles publicidad. Las 2 leyes, que también están diseñadas para facilitar las acciones legales contra la empresa de redes sociales, entrarán en vigor el 1 de marzo de 2024. El gobernador Cox escribió en Twitter: ya no estamos dispuestos a permitir que las empresas de redes sociales sigan perjudicando la salud mental de nuestros jóvenes. Oh. ¿Y cómo será eso, don Ramón? Yo no sé, pero la idea no es mala. Sí, pero las empresas de redes sociales, porque si eso fuera algo universal, ¿verdad? No fuera tan problemático, pero es para Utah. Bueno. O sea, tendrán que hacer un arreglo a sus aplicaciones especial para Utah. Habrá que ver cómo lo hacen y si es posible aplicarlo en otras partes del mundo. Sí. Señores, el Estado Dominicano interpuso una querella penal con constitución civil en contra de los imputados en el caso Calamar, en la que no figura el exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, pero sí el ex administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, como cómplice. El documento fue depositado el 5 de abril del año 2022. Entre la lista de los imputados, contrario a la solicitud de medidas de coerción, en el que el exfuncionario no aparece como una de las supuestas personas señaladas de pertenecer al presunto entramado contra el erario, que, según el Ministerio Público, el supuesto desfalco fue de más de 19.000 millones de pesos por expropiaciones de terrenos públicos. En la lista de los 19 nombres que presenta la querella están además los exministros de Hacienda y de Obras Públicas, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, respectivamente. Según lo que muestra el documento, Ramón Emilio Jiménez Colli, conocido como Mimilo, figura como uno de los autores en el caso. Sin embargo, la solicitud de medidas de coerción sobre esa persona se dice que dio testimonio contra los exfuncionarios y hoy se sabe que no ha sido todavía arrestado. Ese parece que es hijo de Ramón Emilio Jiménez. Sí, del contraalmirante. Sí, que es de lo que está en la lista de lo que planeó el asesinato de Camaño. Sí. Bueno, un equipo de científicos chinos ha descubierto nuevos restos de agua en cristales de impacto hallados en suelo lunar por la misión Chang 5, según un estudio publicado en la revista especializada Natural Geoscience. El grupo, liderado por el profesor Zheng Hu de la Academia China de Ciencias, encontró que esos cristales son probablemente una nueva reserva de agua en la Luna, registrando el acceso y la salida de agua derivada de vientos solares y actuando como amortiguadores para el ciclo del agua de la superficie lunar. Como recuerda la publicación, el agua de superficie de ese satélite despierta el interés de la comunidad científica por su potencial para ser utilizada in situ por futuras misiones de exploración espacial. Después de que muchas misiones lunares
hayan confirmado la presencia de agua estructural o en forma de hielo sobre la Luna, apenas existen dudas acerca de que el astro contenga el elemento que en su superficie, aunque en mucho menor medida que la Tierra, los científicos creen que deben de existir reservas hídricas todavía por identificar que tengan la capacidad de amortiguar el ciclo del agua de superficie lunar, es decir, capaces de retener el agua en el satélite y que no se escape al espacio. Señor, según Ramón Emilio Jiménez Colli, Mimilo, entre 25 y 30 millones de pesos cobraba la estructura al mes por concepto de los cobros ilícitos a las bancas deportivas de lotería y máquinas tragamonedas instalados en los colmados, dinero que debían pagar, de lo contrario serían cerrados por el Ministerio de Hacienda bajo el mando de el entonces exministro Donald Guerrero. Entre 25 y 30 millones de pesos aproximadamente, eso era lo que Fernando Crisóstomo reportaba. Lo reportaba de forma bruta, pero Fernando le metía 8 millones y hasta 9 millones de pesos en gastos de operaciones y lo otro me lo entregaba. En promedio, me entregaban unos 17 millones de pesos limpios, declaró Jiménez Colli al Ministerio Público. La estructura se repartía las ganancias que obtenían de los cobros realizados a las bancas deportivas de lotería y las máquinas tragamonedas instaladas en los colmados de la siguiente manera, según Mimilo. Le daba de 1,5 millones a 1,700,000 a Fernando Crisóstomo y lo mismo a José Arturo Ureña. Y siempre quedaban entre 8 millones y 11 millones de pesos. Él se quedaba con ellos. Eso era limpio para mí. Yo eso lo cogía. Bueno, en una rueda de prensa hoy la gobernadora Rosa Santos anunció el programa de actividades que hay preparado para las actividades del 30 de marzo, que contará con la presencia del presidente de la República. Veamos. Andrés. Para septiembre de este las diferentes actividades que realizará el presidente de la República, Luis Abinader, en su visita, podemos decir en su cuarta visita en lo que va del año a la provincia de Santiago, especialmente en nuestra ciudad. Empezaremos el 29, miércoles 29, a partir de las 10:30 de la mañana. Estaremos en la autopista, la circunvalación norte. Ahí se estará reinaugurando la reconstrucción y ampliación de esta circunvalación, donde realmente el trabajo que se ha hecho ahí es espectacular, de ornamentación y de pavimentación completa. A las 12 del mediodía estará dando el picazo de los trabajos que se van a iniciar en el remozamiento del centro de la ciudad, específicamente aquí frente a la gobernación. A las 2:30 de la tarde estaremos en la rehabilitación e iluminación de la pista de motocross y del arroyo de Arroyo El Toro, eso es de Tamboril. Desde ahí se hará esa inauguración también. Esto es una obra que tiene que ver con el ingeniero Andrés Cueto y las diferentes iluminaciones que ha estado haciendo en toda la provincia de Santiago. A las 3:30 de la tarde estaremos inaugurando un aula especial. Ahí tiene que ver en esta parte de educación que está en la cárcel de Rafael. Y a las
4:30 de la tarde, estaremos en la inauguración de la primera etapa del saneamiento del río de Gurabo. Eso es algo espectacular.